Eres tú la única
28, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 10. Vamos a estar leyendo del 10 hasta el 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Amén. Vea, Dios está en todas partes. Nosotros tenemos que velar por cumplir sus mandamientos y respetar su presencia y mantenernos en obediencia. Si Él lo dice, cumplir. Ahora no, me estoy preguntando entonces, ¿quién dijo eso? Él dice, si tú buscas más adelante, en Malaquías, Él te dice: probadme ahora en esto. Él no te está obligando, pero te está diciendo que lo pruebes. Y te está diciendo aquí que tú vas a ser cabeza y no cola, que prestarás y no pedirás prestado. Si ordenamos nuestra vida con el Señor y si le creemos a sus promesas, porque las promesas y todo lo que Él nos dice está aquí escrito. Solamente tenemos que leerlas y obedecerlas. Amén. Bueno, entonces ahora, si trajeron su diezmo, su primicia, levanten su manito, su ofrenda. Si no la trajo, levántela por fe. Si están empezando en su empresa, si está empezando a producir, si quiere un empleo, quiere que Dios lo bendiga, dice: te pondré por cabeza y no por cola. Prestará y no pedirá prestado. Créale al Señor. Levante su mano en fe, aunque no haya traído dinero, levante su mano en fe, colóquese sobre sus pies y órele al Señor creyéndole, creyendo sus promesas. Señor Padre mío, Padre Santo, en esta hora, Señor bendito, mira las manos, Señor, que se han levantado en fe creyéndote, Señor, porque ellos están creyendo a tu palabra, a tu promesa, no al hombre, Señor bendito, Padre. Tenemos la mirada puesta en ti, Señor bendito. Tú has dicho, mi Padre, que abrirá las ventanas de los cielos y que traerá a nuestra vida bendición hasta que sobre y abunde. Y así lo creemos y así lo decretamos, Padre, que seremos cabeza y no cola, Señor amado, porque somos tus siervos, tus hijos, y hemos creído y seguiremos creyendo en tu promesa. Y tu abundancia, mi Rey, vendrá sobre nuestros bienes y veremos, Padre mío, el fruto, Señor amado, porque todo lo que toque en nuestras manos prosperará, Señor amado, porque tú lo has dicho y así lo creemos, mi Padre. Gracias, Señor. La gloria sea para ti, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede pasar. ¿Cómo entender la Biblia? Es un tema netamente doctrinal. ¿Cómo entender la Biblia? Así que le pido por favor buscar en el libro de Santiago capítulo 1 y vamos a leer del verso 21 al 25. Libro de Santiago capítulo 1 y vamos a leer del verso 21 al 25. Son las 8, falta un minuto para las 8. 8:40, 40 minutos es suficiente. Así que Santiago capítulo 1.
del verso 21 al verso 25. ¿Listos? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, he leído tu santa y bendita palabra de Dios. Hoy, Señor, quiero decirte que te amamos. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, santificamos tu nombre. Hoy quiero decirte, Señor, gracias por salvarme. Gracias por ser mi Dios. Gracias por aceptarme tal como soy. Gracias por amarme primero a mí antes que yo te amara. Gracias por buscarme a mí y a mis hermanos antes que ellos y yo te buscáramos, Señor. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, atamos toda hueste de maldad, todo principado, toda legión del diablo. Jehová Dios de los ejércitos lo reprenda, lo ate y lo ligue. Declaro, Señor, una atmósfera libre, descontaminada, porque donde está la gloria de Dios hay libertad, hay bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Ven y habla, Padre, por mí, Señor. Yo me hago a un lado. Toma el control de todo, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primero que todo quiero decirle que si usted es un cristiano, si usted es una cristiana y no tiene el conocimiento de la palabra, no puede crecer. ¿Cómo así, pastor? Le repito, si usted es un cristiano y es una cristiana, pero no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no puede crecer. Pero no es suficiente el conocer los hechos de la Biblia solamente, no es suficiente. Usted debe conocer al Señor de la Biblia, el que se mueve a través de ella, el que hace obra, milagros y prodigios. De lo contrario, usted puede ser un apóstata. Defino la palabra apóstata. Es el que deja sus ideales. En otras palabras, es el que cambia de religión. El que hoy es una cosa y mañana es otra. Ese es un apóstata. No sé si me hice entender. Así que le quiero decir que los apóstatas son aquellos que andan con la Biblia debajo del brazo y no son conscientes de lo que viven, no son conscientes de lo que hablan, no son conscientes de lo que ellos tratan de vivir, porque el apóstata no tiene conciencia de lo que hace. Es como la ola del mar. El apóstol Pablo habló de un hombre fusilánime. Es aquel que para donde pega el viento, para ir para la ola. No tiene firmeza. Así que, mi amado hermano, no solamente debe
conocer la Biblia, no solamente debes conocer al Señor de la Biblia, sino que debes entenderlo. Debes entenderlo. En este pasaje de Santiago capítulo 1, del verso 21 al 25, vamos a encontrar 4 maneras para entender mejor la palabra de Dios. 4 maneras. Así que vamos al verso 21. ¿Qué dice? Verso 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En primer lugar, la primera pregunta que tiene que hacerse usted es: ¿para quién fue escrito eso? Mire que le estoy en esta noche compartiendo cómo entender la Biblia, y estamos mirando la primera de las 4 formas de cómo entenderla. Entonces, ¿para quién fue escrito eso? Para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué cree usted? O sea, ¿qué elemento hay en el verso 21 que la lleva a tomar esa conclusión? Tenemos que tener cambio. Bueno, pero cuando yo le digo que usted debe ir a la fuente, quiero decir, ¿qué palabra en el texto del verso 21 me indica que esto es para creyente? Porque estamos trabajando cómo entender la Biblia. Y a eso en esta noche nos hemos dado la tarea de cómo empezar a entender la Biblia. Entonces yo quiero que usted vaya al verso 21 y lea y me diga: pastor, aquí hay una palabra que me indica que esto no era para nosotros, o aquí está una palabra que me indica que esto sí era para nosotros. ¿Cuál es? Almas. Bueno, vamos por partes. Carlos dice que alma. Entonces los cristianos somos los únicos que tenemos alma y los no cristianos no. Ah. ¿Para qué? Para salvar nuestras almas. Bueno, entonces la hermana Emilia consiguió la palabra clave. Dice: la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Eso, ¿quiénes son los salvos? Los cristianos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, que todo el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, el que lo ha recibido como el único y suficiente Salvador, es salvo. Entonces esto es para cristianos, porque aquí me está diciendo: la cual puede salvar vuestras almas. Entonces queda bien claro que este verso 21 me está indicando que este texto fue escrito ¿para quién? Para nosotros los salvos, en otras palabras, los cristianos, bendito sea el Señor. Ahora, dice el apóstol Santiago que yo debo tener una actitud. Ojo, actitud con C significa posición del cuerpo, y con P, apto, es capacidad de. Ejemplo, el abogado tiene capacidad para defender a sus clientes, el médico está apto para atender a los enfermos, con P, pero con C es posición del cuerpo. La hermanita tiene una actitud de pierna cruzada, así que ¿en qué condiciones debo recibir entonces la palabra de Dios, la cual es para los salvos? Aquí me dice en el verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. ¿La qué? Entonces me está indicando que los cristianos debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Yo creo que esto pagó la venida, ¿verdad? No de cualquier manera usted se va a sentar allí.
No de cualquier manera usted me va a escuchar o escuchar a otro predicador. Dice que usted debe recibir la palabra de Dios, así sea de un niño, con mansedumbre. Aclaro aquí tres cosas para los nuevos teólogos, para los que están estudiando teología o la ciencia de Dios. Nunca usted confunda su vocación de servir con el mensaje. Usted no es el mensaje, usted es el canal que lleva el mensaje. ¿Me hago entender? Eso queda claro. Predicador que quiera hacer el mensaje y quiera cambiar a las personas, perdió el año. Usted simplemente es un canal por donde corre la palabra de Dios. El mensaje es la bendita palabra de Dios. Número 2. La señora que prepara los alimentos, ella no es el alimento. Ella es las manos laboriosas que Dios bendice para preparar esos alimentos. Y número 3. Nunca, jamás, a menos que Dios le hable, usted viene y escoge, es que le caiga. No haga eso, porque entonces ya tú te estás convirtiendo en el mensaje. ¿Me hago entender? Deja que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No impidas que Dios haga lo que tenga que hacer, porque lo único que nos limpia es la santa y bendita palabra de Dios. Es lo único que nos limpia. Así que, mis amados hermanos, alguien puede pensar, pastor, yo pensaba que era salvo o era salva. ¿Usted qué piensa? ¿Usted duda de la salvación? ¿Usted es salvo o es salva? Si perseveramos. Si está dudando, para que haga nuevamente la oración de fe. Para mí, si perseveramos viviendo la palabra y guardándola, seremos salvos. Porque si nos desviamos en el pecado. Bueno, hermano, entonces aquí viene una gran situación. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, reconoció que es pecador, que es pecadora, le pidió perdón, se arrepintió y se apartó, dice que alcanza misericordia, o sea, es salvo. Pero la salvación hay que sostenerla. No sé si me hago entender. No basta con hacer la oración de fe, hay que sostenerla. Pero para sostenerla, usted no puede agarrarse de sus fuerzas, no puede agarrarse de su profesión, no puede agarrarse del género que usted es, varón o hembra, ni puede agarrarse de su posición. La única manera para sostenerse es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Fuera de él usted no puede sostenerse. Esa es la única manera, bendito sea Dios. Así que sí, tú y yo somos salvos. Entonces, ¿por qué dice que hay que recibir la palabra para que podamos salvar nuestras almas? Amado hermano, la salvación llega a nosotros en 3 tiempos. ¿Lo sabía? La salvación llega a nosotros en 3 tiempos. Sabiendo que el tiempo es uno. Aquí me toca aclarar algo, hermano. Hay temas que si el Espíritu Santo no lo aclara, es imposible de entender. Es imposible. Hay cosas que nosotros las sabemos solo porque el Espíritu Santo nos los ha aclarado. Ejemplo, dice en el capítulo 16 del libro de Juan que el Espíritu Santo vino a la tierra a 3 cosas. ¿Quién me dice la primera? Una, y de justicia. De pecado, de juicio y de justicia.
Esa es la misión del Espíritu Santo al venir a la tierra. Tres cosas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo así lo reveló. Si Él no lo revela, nada de conocimiento sobre ese tema. Mi amado hermano, quiero decir entonces que nosotros hablamos de que hay tres reinos. Eso me lo enseñaron como que en segundo, tercero elemental. Reino animal. Vamos a ver. Animal, vegetal y mineral. Ya hay cinco. ¿Cuáles son los otros? Bueno, yo no sé, pero hasta ahora yo me quedo con esos tres. Pueden ponerle la ropa que sea la mona y mona se queda. Lo que quiero decir es que hablan de tres reinos o de cinco, pero es uno solo. Hablan que la materia la encontramos en estado gaseoso, estado sólido y estado líquido, pero es una sola. El espacio, alto, bajo, profundo, pero es uno solo. El tiempo, pasado, presente, futuro, pero es uno solo. No entendemos esas cosas que son físicas, tangibles, tampoco vas a entender que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es uno solo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esas cosas, esos misterios. Su cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, pero es uno solo. Y así sucesivamente hay ejemplos para aclarar eso. Bueno, aquí te estoy hablando del tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. Y la salvación hay que mirarla en estos tres tiempos. Así que vamos entonces, el tiempo pasado. ¿Cuál es el tiempo pasado de la salvación? Sucede cuando recibes a Cristo como tu Salvador por primera vez. Ese es el tiempo pasado. De ahí que el apóstol Pablo dijo: he aquí que todas las cosas viejas, pasadas, fueron hechas, pero ahora todo es declarado nuevo. Así que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal por primera vez, ¿es liberado de qué? ¿De qué es liberado? Bueno, del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Es correcto lo que dice la hermana Linet. Es liberado de la culpa del pecado. Usted nunca irá al infierno porque su pecado ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, Él pagó su deuda y nadie tiene que cobrarle lo que ya Cristo pagó. ¿Me hago entender? Ese es tiempo pasado y tiene que ver con la salvación. La salvación en el tiempo pasado entonces es cuando Cristo llego a Él y Él me recibe y perdona mis pecados y paga la deuda impagable que yo tenía. Tiempo pasado. ¿Qué sucede cuando usted llega a Cristo por primera vez? Dice la Biblia que si tus pecados eran rojos como el carmesí, inmediatamente recibes por fe a Cristo y es lavado con su sangre. Él dice que usted es más blanco que la nieve. Poder de la palabra de Dios. Es más blanco que la nieve. Leía en una revista, no recuerdo el nombre de la revista ni el año tampoco, pero sí recuerdo el pasaje. Llegó un predicador a un hospital a visitar a alguien y cuando iba por el pasillo escuchó una voz muy débil, pero muy débil: pastor, pastor,
efectivamente estaba una mujer muy diezmada de su fuerza. Cuando digo diezmada, o sea, sin fuerza, muy debilitada. Y le dice: pastor, ayúdame, quiero partir con Dios, quiero ser salva. Y el pastor le dice: bueno, vamos a orar, repite esta oración conmigo. Y vino ella y repitió la oración del pastor. Y cuando el pastor terminó de orar, ella le dijo: pastor, no siento nada, todo sigue igual. El pastor dice: abuelita, es que tiene que ser con fe. Vamos a repetirla, pero vas a creer lo que tú vas a decir. Y ella vino y repitió nuevamente la oración creyendo. Y cuando terminó el pastor de orar, dice que su voz recobró fuerza, su rostro cambió y dijo: pastor, siento paz, siento paz, me voy con él. Así que si usted ha orado sin fe, no va a sentir nada. Pero si usted ora creyéndole que la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario te va a cubrir tus pecados, serán perdonados tus pecados. A Cristo no le interesa lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. Para nada. A Cristo no le interesa quién fue usted o quién fui yo. A Él lo que le interesa es que un pecador contrito y humillado, cuando llegue a sus pies, jamás lo despreciará. No importa el número de pecado, ni mucho menos el calificativo del ser humano hacia ese pecado. Lo que importa es que usted se arrepienta de corazón y creyendo por fe que Dios lo perdonará. ¿Sabe a quién es quién es el que lo culpa usted? El otro. Hay cristianos sepultureros que entierran y desentierran. Eso lo hace el otro. Dice el Salmo 103, verso 12, que cuando Él te perdona, separa de ti tus pecados y tus iniquidades, del este al oeste. Y dice en otra parte que cuando Él te perdona, nunca más se acuerda de lo que tú hiciste, porque lo que Dios perdona, perdonado está. Aleluya. Así que tu conciencia no tiene por qué acusarte. Tus pensamientos no deben ser tu peor verdugo. Cuando eso viene, entonces el apóstol Pablo dijo que tus pensamientos y mis pensamientos yo debo llevarlo debajo de los estrados de los pies de Cristo en obediencia y decirle: mentiroso, Cristo murió en la cruz del Calvario, yo llegué a sus pies, reconocí mis pecados y ya Él me perdonó. ¿Cuántas veces debe arrepentirse usted? ¿Y cuántas veces tengo que arrepentirme yo? Bíblicamente. No me diga como me dijo algo, 70 veces 7. Yo no sé por cuánto irá ya tú. No, eso no es cierto que 70 veces 7. Lo que sí le quiero decir es que usted y yo tenemos que arrepentirnos todos los días de Dios, por una sencilla razón: porque en la medida que te acerques a Cristo, que es la luz, cuando la luz te ilumine, entonces verás la imperfección o la imperfección tuya y la mía. Verás cosas que tú creías que no eran, pero son. Usted no se da cuenta que si de pronto mañana en el día hay una luz en el techo y por ahí se filtra la luz del sol, en esa filtración de la luz del sol usted ve una cantidad de microorganismos y usted juraba que todo estaba limpio. ¿Sabe usted
¿por qué se le daña la sopa? Usted hace una sopa, la tapa ahí y que le entre aire y al mes va y está dañada. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de microorganismos en el ambiente que es lo que dañan. Pero si usted hace una sopa y la mete en 2 tubos y tapona allá y sella acá, no se daña. Ahora, el único alimento, de acuerdo a la ciencia, que puede durar años, años, años y años y no se daña, es la miel de abeja. ¿No sabía? Se conserva. Bueno, mi amado hermano, pero también hay la salvación del tiempo presente. Entonces usted me dirá, ¿cómo así? Me dijiste ahora que el tiempo pasado ya yo llego, confieso mis pecados, reconozco a Cristo como y ya listo. No. También hay la salvación del tiempo presente. O sea, la salvación del poder del pecado, aunque nosotros no vamos rumbo al infierno, el diablo no deja de trabajar en nosotros y el pecado aún tiene su atractivo. El pecado trabaja diariamente en nosotros. Usted sabe que eso es verdad, aunque ya no se lo diga. Así que necesitamos ser salvos en tiempo pasado y ser salvos del poder del pecado en el tiempo presente. Pastor, ¿por qué no me explica mejor eso del poder del pecado? Pastor, ¿quiere decir que un cristiano, siendo salvo, es potencialmente un pecador? O, dicho en otras palabras, un cristiano que ayuna, que ora, ¿puede pecar? ¿Qué piensan ustedes? A ver, yo quiero que me respondan. Ya acá me respondieron ya. Sí, mi hermano, todo cristiano que ora, que ayuna, peca. Pastor, ¿quiere decir que puedo asaltar un banco? De pronto no. ¿Quiere decir que le meto un machetazo al otro y lo mando para otro lado? No. Yo aquí lo he dicho varias veces, hoy lo voy a recordar. Juan capítulo 16, con relación a la función que el Espíritu Santo vino a la tierra a 3 cosas. Primero, a convencer al mundo de pecado. Pecado o pecador, pecado significa infracción de la ley. Iniquidad significa maldad, la maldad que hay en el corazón del hombre, de la mujer. Aunque sea salva, puede haber iniquidad. Por eso la palabra dice pecado y también habla de iniquidad. Es más, la iniquidad va mucho más allá del pecado, porque el pecado es infracción de la ley, pero la maldad, hay maldadoso, y cuando usted actúa maldadosamente, entonces ya está en el grado de la iniquidad. ¿Aló? Lo veo muy serio esta noche. Así que, hermanito, si usted es uno o es una, o si yo soy uno, dice, y ahora voy a coger esta palabra y se la voy a tirar a otro. ¿No será que tú estás ahora incursionando en el terreno de la iniquidad? Pastor, y un cristiano puede estar hablando también del otro lado. Dígame qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Escrito está, si te tiras, Él mandará a los ángeles para que ninguno de tus huesos se quiebre. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. No te confundas con los que dicen por ahí que hacen esto y lo otro y te abren la Biblia. Los brujos leen la Biblia de pronto más que tú y que yo, pero siempre torcida, porque el maestro de él
la conoce perfectamente, pero no la vive. No la vive. Así que, mi amado hermano, en el presente, ¿cómo me libro yo del poder del pecado? ¿Cómo? Solo te puedes librar si el Espíritu Santo te guía y te ayuda. Voy a ver si puedo hacer el ejemplo. El Espíritu Santo hace un cerco alrededor de mí. Es un círculo. Cuando yo salgo de ese círculo, inmediatamente Él te habla a la conciencia. De esta fuera del círculo, entra el círculo. ¿Me hago entender? El círculo del Espíritu Santo. Cuando usted está fuera del Espíritu Santo, Él te habla y te dice que vas por camino equivocado. Y es usted el que decide o seguir en el camino equivocado o retroceder y entrar nuevamente al círculo. Ese es el que nos ayuda a sostener la salvación. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, imposible que la pueda sostener. ¿Aló? Amén. Imposible que la pueda sostener. Y vamos ahora, Dios santo, 31 minutos ya. Tiempo pasado de la salvación. O sea, la salvación del poder del pecado. ¿Cuándo soy yo librado del poder del pecado? Aunque nosotros no vamos rumbo al infierno, así que el diablo siempre estará tratando de hacerte caer. Un día cuando Jesús regrese, esa es la salvación futura. Ese día que Cristo regrese y que tú seas partido de esta tierra, dice que vendrás con Él. Y los que estamos en la tierra en ese momento, subiremos y nos encontraremos con Cristo y los santos en las nubes. Entonces seremos librados del poder del pecado, porque ya el pecado no hará mella en ti ni en mí, porque nuestros cuerpos son glorificados. Amén. ¿Me hago entender? Pastor, ¿y cuándo es? Cuando Cristo venga por segunda vez. Todavía no ha llegado la hora. Todavía no ha llegado la hora. Así que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. La palabra griega para alma es psiqui. Y tiene tres aspectos en el hombre: pensamientos, emociones y voluntad. Cuando habla de alma, te está hablando del pensamiento, o sea, de psiquis, mente, pensamiento, emociones y voluntad. Pastor, ¿y cómo saber si yo estoy en el terreno de las emociones? Fácil. Y empieza a ayudar a la jovencita. Un día, 5 días, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días. Y dámelo, Señor, y ese. Y como Dios nunca te da lo que tú pides, aló, ni lo que tú quieres, ni lo que tú anhelas, Él te da solo lo que tú necesitas. Y Dios diciendo, cabeza dura, no sabes que si te lo permito, te va a dejar con 4 abandonados y se va y te va a dejar sola. Ese no es. Y tú que ese es, y ese no es, dice el papito Dios, ese no es. Y tú, esa es emoción. Esa es emoción. Y a Dios no le interesa que a ti te manejen las emociones.
A Dios lo que le interesa es que la palabra de Dios en ti haga mella y la fe aumente, y aumentando la fe tú tengas amor por tu prójimo, pero también por ti mismo. La ira hace parte de las emociones. La angustia, la voluntad tiene que ver con la capacidad de decisión. Sí, sí, no, no. Eso de que, bueno, espera, mira, ¿y por qué no vamos a dar parte? ¿Sabía usted que cuando usted se queda callado está tomando una decisión? ¿Lo sabía? Cuando usted no opina, está tomando una decisión. O sea, tú y yo no podemos no decidir, estamos condenados a tomar decisiones. Es más, para ser salvo tienes que tomar una decisión de aceptar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es ¿para quién? Para valientes. Y cuando habla de valientes es para hombres que toman y mujeres que toman decisiones determinadas. No te dejes guiar por sentimiento ni por pensamientos. Los pensamientos no cambian a nadie. ¿Aló? Amén. Los pensamientos no cambian a nadie. Mira cómo maneja entonces la situación del accionar de la palabra. Todo lo que nace en mi corazón son motivaciones. De mi corazón pasa a mi mente y se convierten en pensamiento. De mi mente pasa a mi boca y se convierten en palabra, y las palabras se convierten en acciones. Los pensamientos no cambian a nadie, pero la palabra de Dios sí tiene poder. La palabra de Dios sí es eficaz. Ella es la que cambia y transforma. Así que, mi amado hermano, ¿qué es lo que quiere decir con la cuestión del alma? Lo que quiere decir con la cuestión del alma es que tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad deben estar controlados con la palabra de Dios. Ahí está la clave. Deben estar controlados con la palabra de Dios. Si tus pensamientos no están controlados por la palabra de Dios, si tus emociones no están controladas por la palabra de Dios, y si tu voluntad no está controlada por la palabra de Dios, out en primera base. No llegamos a ninguno Pereira, dicen por ahí. Así que cuando tus pensamientos están controlados por la palabra de Dios, cuando tus emociones están controladas por la palabra de Dios, y cuando tu voluntad está controlada por la palabra de Dios, ¿sabe qué va a vivir usted? ¿Sabe qué va a disfrutar usted? Una vida victoriosa, una vida de éxito, no de derrota. Esa es la gran verdad. Así que, mi amado hermano, ¿cuál fue la clave que llevó al éxito a Jesús? Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificado significa apartado, apartado para toda buena obra. Usted es una persona apartada para una obra de Dios. Y si usted es una persona apartada para una obra de Dios, entonces quiere decir que sus pensamientos, sus emociones y su voluntad están permeados por la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Y si eso es así, todo le saldrá bien. Porque usted nunca se saldrá del círculo.
Porque cuando usted se sale del círculo, entonces el Espíritu Santo es como un árbitro. Lo silba enseguida y dice, está fuera del lugar. Entra al lugar nuevamente. Que no le suene el pito del Espíritu Santo. Y si le suena, escúchelo y regresa otra vez al seno de la palabra de Dios. No siga el camino como persona terca y testaruda, no. Sea obediente. Porque la palabra de Dios dice, Santiago capítulo 1, verso 21, que usted la debe recibir ¿con qué? Con mansedumbre. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Creo que hoy yo no voy a orar. Primero, ¿quién debe orar? Cada uno de nosotros. ¿Qué debemos orar? Señor, yo pensaba que mi salvación era del tiempo pasado y no entendía que en el tiempo presente también debo luchar por ella, porque en el futuro es que ya yo seré inmune al poder del pecado. Así que ahí donde estás, órale al Señor. Escúchame a mí. Que no me coja fuera del lugar, Señor. Que mis pensamientos no sean los que me guíen, sobre todo cuando no son tuyos, ni mucho menos mis emociones, ni mucho menos mi terquedad. Que seas tú, Señor, el que hable a lo profundo de mi ser y me haga sentir, Señor, que soy perdonado porque Cristo me perdonó en la cruz del Calvario y yo soy el primer beneficiario de ese sacrificio que él hizo en la cruz. Padre, gracias por perdonarme, pero ayúdame ahora a seguir, Señor, de pie.
a librarme del poder del pecado. Ven, Espíritu Santo, toma todo lo mío y dame más de ti. Toma todo de mí y dame más de ti. Ayúdame, libérame del poder presente del pecado. Renuncio a toda actitud almática de pensamientos que me aíslan de ti, de emociones que me apartan de tu camino, que me apartan de tu palabra y de decisiones equivocadas. Hoy, Señor, declaro que mi pensamiento, mi voluntad y mis emociones están debajo del estrado de los pies de Cristo en obediencia. Amén y amén. El Señor, cántalo. Es mi Así es mi pastor.